Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión de diálogos corporativos para el año 2022. Me da mucho gusto que nos acompañen esta tarde. En esta ocasión continuaremos abordando el tema de las fuentes de financiamiento. En específico, hablaremos acerca del financiamiento a través del capital privado. Esta fuente de financiamiento se ha vuelto progresivamente más importante en el mundo y especialmente en México y en Latinoamérica durante los últimos años. Es por ello que pues, es un tema relevante que amerita comentar en este foro. El capital privado presenta una serie de retos desde un punto de vista de negocios y desde un punto de vista legal que abordaremos durante esta hora y media. Me permito presentar a los dos integrantes del panel que nos acompañan el día de hoy y que amablemente pues nos compartirán sus conocimientos acerca de este tema, que son el licenciado Luis Manuel Galindo y el licenciado Guillermo González Frankenberger. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. El licenciado Luis Manuel dirige Trefilia Capital, un family office basado en Monterrey. Previo a Trefilia, se desarrolló profesionalmente en roles corporativos, de consultor y de banquero de inversión. Luis Manuel es miembro del Comité de Asuntos Académicos y Estudiantiles de la Universidad de Monterrey. Es profesor de nuestra facultad y consejero en CORDEM, asociación que busca reconstruir comunidades empoderando a mujeres a través de la educación. Luis Manuel tiene una licenciatura en Economía del Tecnológico de Monterrey, así como una maestría en negocios de la Escuela de Negocios de Harvard. El licenciado Guillermo González es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac y tiene más de 25 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, inmobiliario, gobierno corporativo, asuntos comerciales y corporativos. También cuenta con amplia experiencia laboral en relación con transacciones. Ha dirigido negociaciones sobre adquisiciones, ventas, reestructuraciones y operaciones emergentes, incluyendo transacciones comerciales transfronterizas, altamente complejas y de propiedad familiar. Guillermo se incorporó a Hogan Lovells en la Ciudad de México, en 1995, codirigió la apertura de la oficina de Monterrey en 2004 y ha sido socio desde 2009. Ha sido además reconocido por prestigiosas revistas en materia legal como Chambers and Partners, The Legal 500 y Latin Lawyer National. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Estoy seguro que va a ser una discusión sumamente enriquecedora. Y sin más de mi parte, les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Bernardo. Guillermo, un gusto compartir este foro contigo. Estuvimos platicando previo a la sesión de los temas que queríamos poner sobre la mesa y uno que nos pareció bastante relevante era comenzar platicando sobre el momento en el que estamos experimentando en lo que son el ecosistema de inversiones. Como muchos de los participantes sabrán, lo que ha sido los últimos 18 meses en el ambiente de inversiones ha sido pues lleno de noticias muy positivas. Tenemos una serie de empresas de reciente creación o de relativamente reciente creación que han llegado a una evaluación superior a los $1,000 millones. Eso se le denomina como unicornios, ¿no? Entonces aquí tenemos una lista de los unicornios mexicanos. Tenemos empresas que se encuentran, que han generado mercados para compraventa de automóviles, para venta de criptomonedas, para transacciones financieras, un poco de todo, ¿no? Tenemos una geografía, un país con una población creciente, con una población joven, con una población que está conectada al Internet, y eso ha sido terreno fértil para estas valuaciones y para el interés del capital privado en invertir, ¿no? Entonces, eso pues un poco a manera de contexto, de nuevo, eso es un momento súper interesante y los montos y el número de transacciones que han sucedido también han ido incrementando, ¿no? Entonces, si quieren, pasemos a la siguiente filmina.
Y aquí lo que vemos del lado izquierdo es lo que han sido el número de transacciones de amarillo y el monto de transacciones que hemos tenido en los últimos trimestres en Latinoamérica. Del lado derecho, misma gráfica, pero para México, ¿no? Entonces, o sea, tenemos un 2020 en donde tuvimos algo así como 10 mil millones de dólares de inversiones, y de un año a otro, en el 2021, se dobló el monto de transacciones. Perdón, tuvimos 5 mil millones de dólares de transacciones y brincamos a 20 mil millones de dólares en transacciones. 551 operaciones versus 952 operaciones en Latinoamérica. O sea, un salto espectacular. En México, pues obviamente un poco menor, pasamos de 500 millones de dólares de inversión a algo así como 3.6 billones de dólares de inversión, ¿no? Entonces, verdaderamente un momento súper interesante. Es por eso que es relevante esta conversación y relevante pues estar enterado de lo que significa invertir, lo que es el capital privado y cómo se invierte el capital privado, porque claramente una inversión en capital responde a diferentes situaciones propias de una empresa y el interés de un inversionista, pues en tener un retorno, ¿no? Entonces, platiquemos un poco de cuáles son las etapas de una empresa de reciente creación y en qué momentos diferentes accionistas o diferentes inversionistas entran en el capital de esa empresa, ¿no? Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente filmina. Luis, sí, adelante. Rapidísimo, nada más para dar un contexto adicional a lo que acabas de mencionar, que es bien importante. También, digo, esto creo que no es nuevo para muchos de los que están aquí ahorita acompañándonos. También el perfil el tipo de inversionista, vamos a llamarle, se ha movido en el tiempo. Si vemos la primera lámina, vemos que la gran mayoría de las empresas que están ahí señaladas pues son del área de tecnología, ¿no? Y entonces aquí hay un tema interesante que si hacemos memoria hacia los 90s y 2000s tempranos, el inversionista generalmente, vamos a llamar el comprador, ¿no? El que adquiría en una operación de M&A era el perfil de empresa, ¿no? Era un General Electric, un Honeywell, una empresa que agregaba a su grupo una subsidiaria como parte de su cadena de suministro o de un negocio nuevo, etc., ¿no? Pero después, hacia adelante de la parte temprana del 2000, se empieza a ver ya mucho el tema de fondos de capital privado, que va a ser un tema bien importante, y ahí cambia el perfil del inversionista. Y hoy realmente, por lo menos lo que estamos viendo desde hace algunos años, no solo es estas adquisiciones o estas inversiones por parte de las grandes empresas, sino también, si no es que en una importante mayoría, por parte de fondos de capital privado, que va a ser importante ahorita en la lámina que estamos viendo, el perfil, porque los dos tienen un fin distinto, ¿no? Al final del día, y creo que va a tener que ver aquí con la parte de los tiempos que nos vas a platicar. El primero tiene una inversión a largo plazo, en el mejor de los casos, con su cadena de suministro, con su nuevo negocio, y el segundo no. El segundo lo que está buscando es comprar, eficientar y vender en un mediano, le voy a decir corto plazo para un inversionista, pero un corto mediano plazo. Y el segundo tema es ese perfil del mercado, ¿no? En donde nos movemos ya muy poco en la manufactura, ¿no? Los 90s y principios de los 2000s era boom de compras de industria, y hoy basta ver la lámina primera para ver que es todo, el fuerte está en la parte de tecnología, ¿no? Y eso también cambia mucho el perfil, la expectativa y el tipo del deal o de la transacción, porque empiezas a tener un approach y una mentalidad distinta, pues que ahorita estaremos platicando en esta tercera lámina. Totalmente. Y de hecho,
déjame ligar eso que acabas de comentar, Guillermo, a tal vez la conversación que Bernardo tuvo referente a la deuda hace un mes, ¿no? Al momento de que, o sea, una empresa, ¿por qué pide un préstamo? Pide un préstamo porque necesita recursos para seguir creciendo. El perfil de una empresa que pide deuda es diferente al perfil de una empresa que pide capital, porque el riesgo es diferente. Cuando alguien te presta dinero, espera pues un retorno de ese dinero, y en caso de que las cosas se compliquen, pues tiene algún tipo de garantía. En cuanto al capital, pues no hay propiamente una garantía detrás de esa inversión, entonces hay más riesgo. Y en diferentes etapas de la vida de una empresa, el riesgo es mayor porque la posibilidad o la probabilidad de que la empresa deje de operar, pues es más grande. Entonces, también es muy relevante hablar de etapas, porque el capital en etapas más tempranas corre más riesgo, en etapas más tardías en la vida de una empresa corre menos riesgo. Y el perfil del inversionista pues va cambiando, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica se muestra un poco cómo va cambiando la necesidad y la generación de recursos de una empresa. En etapas muy tempranas, la empresa está perdiendo dinero, la empresa no genera efectivo, más bien necesita estar constantemente solicitando efectivo de sus inversionistas. Cuando una empresa nace, cuando una empresa es de recién creación, lo típico es fondearse con los recursos del emprendedor, de quien lanza la empresa, de sus familiares, de sus amigos, de gente que conoce al emprendedor. Conforme la empresa se va sofisticando, va creciendo y el riesgo se va reduciendo, entonces otro tipo de inversionista va aportando capital a esa empresa que sigue necesitando el capital para crecer. No puede pedir prestado porque la probabilidad de regresar ese dinero pues es baja, no tiene garantías, pero conforme va creciendo es más seguro el que la empresa va a sobrevivir, ¿no? Entonces, en las primeras etapas se llama capital semilla, capital pre-semilla, y de nuevo, la gente que está aportando generalmente es gente que conoce al emprendedor. Ya conforme se va sofisticando la empresa, ya conforme ya está más claro que hay algo ahí, entonces ya entramos a lo que se le llama los inversionistas ángeles, que otra vez, no necesariamente es seguro que la empresa va a sobrevivir, pero estos inversionistas están acostumbrados a tomar esos riesgos. Y generalmente un inversionista ángel pues no invierte en una empresa, invierte en 100, sabiendo que de esas 100, pues tal vez 10 van a sobrevivir. Oye, Luis, sí, adelante. Para ir rebotando un poco las ideas, pero a mí me interesaría mucho saber si nos puedes platicar un poquito. Aquí hay una distinción, hay este término que ahora escuchamos mucho que se llama Friends and Family, ¿no? Y luego lo escuchamos en muchos o en distintos niveles, ¿no? Alguien está haciendo un proyecto inmobiliario de departamentos, alguna cuestión, y Friends and Family, ¿no? Y ves el documento, ¿no? El inversionista es un perfil, en el caso que está dando, es un perfil no sofisticado, o sea, no es alguien que esté de lleno en esto, y ves el nivel de riesgo es alto, y el nivel de documentación, ahorita que ya estamos en el tema un poquito más legalista, el nivel de documentación es brutalmente mínimo, ¿no? O sea, es casi 2 hojas donde no hay ninguna certeza de nada, ¿no? Pero luego ya el inversionista ángel creo que ya es un perfil más sofisticado, más que corre más riesgos que el perfil que vas a hablar adelante. ¿Cómo has visto tú que el inversionista ángel funciona en la etapa que ya no es Friends and Family, sino que ya es un poquito más formal, con el negocio ya un poco más estructurado? Sí, el inversionista ángel
la documentación o el plan de negocio que te pide, pues definitivamente es ligeramente mayor al de Friends and Family. Lo que este inversionista está buscando es decir, oye, a ver, no necesariamente necesito un modelo de Excel en donde se muestre qué tan rápido voy a regresar mi dinero, no necesito proyecciones porque sé que las proyecciones van a cambiar. O sea, lo que necesito es tener certeza en quién estoy invirtiendo. Realmente el ángel muchas veces en lo que está invirtiendo es pues en esa idea, pero más en ese emprendedor. Y por un lado dice, oye, a ver, ¿puedo confiar en esta persona? O sea, ¿tiene esta persona algo que me dé confianza de que pues, le va a echar ganas, o sea, se va a matar por su empresa, va a hacer hasta lo que no por sacarla adelante? ¿Tiene esta empresa, tiene esta persona, ese track record de haber empezado cosas nuevas o aunque no haya empezado cosas nuevas, en donde estuvo trabajando fue innovador, trajo ideas nuevas a la mesa, logró concretar proyectos? O sea, eso es un poco lo que el inversionista ángel está buscando, ¿no? Y obviamente también está buscando una idea, decir, oye, a ver, identificó esta persona un problema, identificó esta persona una forma nueva, diferente de atacar y de resolver ese problema, y tiene esta persona una forma, tal vez no ahorita, pero relativamente rápida para empezar a generar, no utilidad, pero empezar a generar ventas, ¿no? Yo creo que esos son los elementos. Ahora, para ese inversionista ángel muchas veces también es importante ver quiénes fueron esos primeros personas que invirtieron y que creyeron en el emprendedor. Oye, lograste convencer a gente que trabajó contigo. Oye, lograste convencer a gente que te conoce bien. O sea, la gente que te conoce bien, la gente que ha estado contigo, cree en ti. O sea, eso es un poco un signaling. Oye, aunque le metieron $2,000, eso es suficiente para decir, oye, pues hubo gente que creyó en ti, ¿no? Entonces, esos son algunos de los elementos que el inversionista ángel pues va a evaluar del emprendedor. Y es importante ese perfil y entenderlo porque como abogados tenemos que entender el perfil, cómo corre el riesgo, ¿no? Y cómo está dispuesto a correrlo. Y entonces, si como asesores nos ponemos en una visión cuadrada, pues hay todos los riesgos. O sea, le podemos encontrar muchos riesgos a esta etapa del negocio, de la empresa, pero tienes que navegar con el inversionista y hacerle ver los puntos que son verdaderamente o radicalmente importantes y entender que él está con ese perfil de correr el riesgo y con una documentación mucho más sencilla que lo que viene en una siguiente etapa, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, ¿qué necesitas para proteger tu inversión? Va creciendo conforme la empresa se va sofisticando. O sea, en estas etapas, como tú bien dices, o sea, ¿para qué vamos a firmar un documento de este tamaño? O sea, realmente todos nos queda claro que lo importante no es no perder, lo importante es crecer. ¿Cómo le hacemos para que esta empresa salga adelante y salga adelante rápido? Estamos más bien pensando en las siguientes rondas. O sea, sabemos que esta empresa va a seguir necesitando capital. Entonces, no nos preocupemos tal vez necesariamente por que todo esté, como dicen en Estados Unidos, dot the I's and cross the T's. O sea, realmente en esta etapa es más importante que estemos todos yendo hacia el mismo lugar. Entonces, el contrato o el acuerdo de accionistas es más como un plan de negocios. Y otra vez, conforme la empresa se va sofisticando, y aquí creo que una primer parte es cuando hablamos de una serie A, que de nuevo, o sea, no necesariamente hay un match entre el tipo de acción y esta terminología de serie A, serie B, serie D. O sea, es más bien un concepto, es decir, oye, cuando el primer dinero sofisticado, cuando el primer dinero institucional de un negocio que se dedica a invertir,
entra a la empresa, ahí es cuando ya empieza uno a necesitar un contrato, un acuerdo de accionistas un poco más robusto, más sofisticado. Y muchas veces estos mismos inversionistas que entran en estas siguientes etapas son los que aportan esa sofisticación, son los que aportan este expertise y que pues es un poco el valor que traen a la mesa, ¿no? Ellos mismos también no están interesados en abusar del emprendedor o sacarle y exprimir lo más que pueden a la empresa. Ellos lo que les interesa es que siga creciendo. Entonces, lo que van a hacer es pensar, ¿y cómo le ayudo a esta empresa para que los siguientes rondas de inversión también todos nos vaya bien, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de etapas tempranas, empezamos a hablar sobre crecimiento acelerado, los inversionistas iniciales, aquí es donde empiezan a pensar, oye, ¿y yo cuándo puedo monetizar mi inversión? Conforme va aumentando el valor de la empresa y va entrando más y más capital, los inversionistas iniciales pues se va diluyendo su participación. Pero a ellos no les importa. No les importa decir, oye, antes yo tenía el 10% de la empresa, ahora tengo el 0.5%. Bueno, pues no les importa porque ahora una empresa que antes valía 10, ahora vale 1,000. Entonces, aunque mi participación bajó, el valor de mi inversión subió. Entonces, lo que a ellos les interesa es, oye, ya mi perfil de inversión es diferente. Ya no me interesa esperarme a que haya una adquisición o un IPO. A mí lo que me interesa es salir para seguir invirtiendo en empresas tempranas. Igual, los fondos que van entrando en estas etapas están pensando en, bueno, yo voy a salir en un IPO, yo voy a salir cuando haya una fusión y preparan la documentación para esa etapa, ¿no? Y sé que tú también ibas a platicar un poco, Guillermo, de, pues, ¿qué es esa documentación? ¿Y qué son esas cosas que estos inversionistas que van entrando en siguientes etapas necesitan para darle certeza a su inversión? Sobre todo pensando, y no sé si me equivoco, Bernardo, pero en que el gran porcentaje de quienes nos acompañan es el académico, son estudiantes. A lo mejor a muchos les va a sonar algo básico lo que vamos a platicar ahorita, pero en esta etapa en donde ya empieza a entrar, aquí es donde empiezas a ver ya fondos de inversión, inversionistas un poco ya más sofisticados, y entonces empiezas a ver algunos conceptos y algunos tipos de cláusulas que son que no verías en otro tipo de operaciones más de una adquisición neta, ¿no? De alguna operación ya existente. Entonces, el primer punto que nos encontramos es, tienes diversas formas, y Luis Manuel, cuando quieras interrumpirme, tienes diversas formas de, poniéndolo en términos muy de charla, de convertirte en accionista, ¿no? Una es un incremento de capital, ¿no? Una segunda opción es o una segunda herramienta es el famoso joint venture, ¿no? En donde cada quien va, en donde cada quien va a participar de una forma en esa empresa, en esa sociedad, y desde luego la compraventa de capital que ya está ahí, de acciones que ya estén ahí, ¿no? Hasta ahí todo parece sonar normal, y aquellos que hayan visto alguna transacción de compra-venta de acciones, pues saben de lo que hablamos. Pero los acuerdos que se empiezan a tener entre el inversionista y el emprendedor empiezan a documentarse, ¿no? En el famoso Shareholders Agreement, que aquí es bien importante recordarle, sobre todo a la gente que no ha estado en este tipo de transacciones, que muchos de estos acuerdos los tienes que aterrizar en los estatutos, en una modificación de estatutos. Si no haces eso, entonces te vas a quedar cojo, ¿no? De alguna manera vas a tener un contrato a nivel privado que no terminó de ser robusto porque no llevaste esas modificaciones a estatutos. Hace algunos años, algunas décadas, en ese famoso Shareholders Agreement es donde nos íbamos al límite de lo que nos marcaba
la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Y este tipo de elementos como acciones de voto limitado o buscar que las acciones no tuvieran voto, por ejemplo, que no está bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles la ausencia de voto, pues tratabas de estirarlo en ese contrato, ¿no? Estos derechos de tag along o de drag along, es decir, que yo como accionista minoritario me pueda montar en la venta de tus acciones mayoritario, o que yo accionista mayoritario te pueda montar en la venta de las acciones, pues son también, igual que el derecho de tanto, también son derechos o clausulados que quieres que estén en los estatutos. Después, ya en la Ley de Mercado de Valores, pues ya se introdujo en el artículo 13, si mal no recuerdo, se introdujo ya bajo el concepto de la promotora de inversión este tipo de elementos, ¿no? Non-compete, acciones sin derecho de voto, etcétera. Sin embargo, tendrías que optar por la modalidad de promotora de inversión para estar dentro del alcance de ese artículo. Entonces, una de las cosas que pudieras estar haciendo hoy es precisamente utilizar como vehículo una SAPI, ¿no? Y al final del día, o para cerrar el círculo, lo que trato de decir es que en este tipo de transacciones vas a ver elementos o herramientas que no son ordinarias en una negociación de compraventa de acciones normal, y en donde el inversionista en esa segunda etapa va a buscar tener la palanca de control de esas acciones. Y ahí, Luis Manuel, creo que es importante desde la perspectiva del negocio, del emprendedor, el cómo puede jalar esa palanca y el por qué le es importante, ¿no? Porque viene un futuro crecimiento en donde él es el que va a tomar esas decisiones de hacia dónde mover esas acciones, pero te dejo ahí un poco tendida la cama para que puedas entrar tú. Sí, no, estas modificaciones o estas innovaciones legales, súper importantes para entender el crecimiento del capital privado, porque de cierta manera, sin ellas es difícil que funcione el capital privado. Muchas veces tenemos jugadores que se le llaman fondos de venture o fondos de private equity, que son quienes aportan este capital dentro de estas sociedades. Pero estos fondos tienen una vida finita. Estos fondos tienen un acuerdo en donde lo más típico es que tienen una vida de 10 años. Y entonces, en esos 10 años, estos fondos de inversión realizan los primeros de 1 a 5 años inversiones, y luego de los años 5 a 10 están recibiendo el capital de esas inversiones. Y le prometieron a sus inversionistas un retorno mínimo. Entonces, estos inversores tienen que tener algún mecanismo para poder salir de la inversión que tuvieron. Ya sea, se vende la empresa en su totalidad o venden ellos su participación en esta empresa. Entonces, estos derechos de tag along y drag along son una protección para ellos de decir, oye, yo conseguí un tercero que va a comprar la empresa, o yo conseguí un inversionista que va a entregar capital a cambio de una participación, mi participación. Pero si hay otros accionistas dentro de la sociedad que, pues de cierta manera juegan en contra, no están de acuerdo de ese precio o de esa transacción, pues yo no me puedo salir, yo como fondo no me puedo salir. Entonces estos son elementos que le dan protección a esos inversionistas para, teniendo una valuación justa, una valuación, un retorno que ellos necesitaban, pues poderse salir. También otra cosa importante que con la SA tradicional versus la SAPI cambió en México, pues es la posibilidad de tener diferentes derechos para diferentes clases de acciones. Entonces, algunos de estos fondos van a tener o van a pedir un retorno mínimo para su inversión. Se le llama un preferente. Entonces, esa acción, antes de regresarle el capital al resto de los accionistas, le regresa
al fondo ese retorno mínimo preferente que necesitaba. Y después de tener ese retorno preferente, entonces ya se le regresa el dinero al resto de los accionistas. Entonces, poder tener diferentes clases de acciones con diferentes derechos también facilitó el que fondos pudieran estar entrando en el capital de la empresa, ¿no? Entonces, de la mano de un surgimiento de startups y de una necesidad de capital, también era necesario haber mecanismos legales para pues, poder juntar a todos los elementos, el capital que venía de Estados Unidos o de México mismo, las startups y pues la legislación, ¿no? Creo que por ahí había una lámina, Bernardo, de memoria, ya no sé si quedó en la versión final, donde estaba la fotografía, digamos, de la estructura, una estructura muy sencilla, corporativa, no sé si la volamos, pero al final del día tenías dos sociedades de inversionistas, tenías una sociedad que administra, ¿no? Y de esas colgaba ya en forma independiente cada una de las de negocios. Y esto lo traigo a colación porque uno de los temas también importantes para el inversionista es separar los riesgos, ¿no? No mezclar en una sola entidad distintos negocios porque te va a pegar uno necesariamente. Entonces, lo que haces normalmente es que tienes la estructura del fondo de inversión arriba, ¿no? Y de ahí vas a colgar los distintos vehículos que vas a utilizar para cada uno de los negocios que vas a estar invirtiendo. Y vas a tener muy probablemente otra entidad que se va a encargar de administrar o que va a ser lo que se le llama el administrador de esos negocios, que al final del día es el tomador de decisiones, ¿no? Entonces, importante aquí nada más como mensaje, el separar, aislar los riesgos de cada uno de los negocios mediante vehículos independientes, y la estructura de cómo entra el capital la tienes arriba y ya de ahí la bajas al vehículo que en su momento vaya a comprar o adquirir o invertir en ese startup, ¿no? Y aquí otra vez regresamos al tema de la sofisticación. O sea, muy probablemente en las etapas muy tempranas de la empresa, los inversionistas están invirtiendo a título personal o están invirtiendo con una SAPI. Ya conforme se va sofisticando la empresa, va creciendo y los fondos que están entrando son más sofisticados, pues es dinero que está viniendo de estructuras fuera del país, ¿no? No. Finalmente esa lámina la tuvimos en una presentación, una versión anterior y ya no está aquí, pero quisiera preguntarles, y es un tema que comentamos en las pláticas que hemos tenido en días anteriores, acerca del proceso de auditoría, ¿no? Creo que esa parte, no hemos hablado acerca de eso y quería un poco preguntarles, o sea, ¿cuál es el enfoque principal de un proceso de auditoría legal en una inversión de capital privado vis-a-vis el proceso de auditoría legal en una inversión tradicional de M&A, ¿no? Y quizás también valga la pena puntualizar cómo esos procesos pudieran ir cambiando o el enfoque de esos procesos pudieran ir cambiando en función de la etapa en la que se encuentra el negocio dentro de la curva que vimos hace unos minutos. Sí, si quieres, me brinco yo para que Luis Manuel me corrija después. En la primera etapa, esto es en base a mi poca experiencia, pero en la primera etapa es un poquito a ciegas, es más blinded, ¿no? O sea, el inversionista, el Friends and Family, e incluso el ángel, que es un poco más, o sea, sí busca más información, etcétera, pero incluso a ese nivel, el due diligence no es necesariamente lo más importante. O sea, sí buscan que hagas una revisión, sí se busca lo principal, pero entre que traen prisa y traen, traen ese chip de correr el riesgo y del momentum, porque ese momento es corto, ¿no? Ese Friends and Family y esa etapa semilla per semilla puede ser corta. Traías ahí una del Valle de la Muerte, que no sé si sea un año, pero por ahí es lo que se... Un año o 5. Pero bueno. En la otra etapa es donde platicábamos el otro día el perfil, y tiene que ver con el perfil de inversionista, ¿no? Decíamos que, bueno, cuando era el perfil en una operación tradicional de M&A, en donde es más una industria, una empresa, el ejemplo que ya pusimos, esa empresa que está buscando una adquisición a largo plazo hace un due diligence
mucho más profundo, no solo profundo, sino además más amplio en los alcances que el que haría un fondo de capital privado, porque el fondo de capital privado, bajo el chip de que compra para hacer un negocio eficiente o eficientar el negocio y después vender con una utilidad, busca que su transacción sea lo más eficiente, económicamente hablando, lo más eficientemente posible. Entonces, el due diligence sigue siendo un elemento importante, pero empiezas ya a tener estructuras en donde el inversionista está dispuesto a correr ciertos riesgos. Por ejemplo, se empiezan a ver estructuras en donde se mantiene vamos a suponer que el target es una empresa en donde el empresario, el emprendedor es una persona, ¿no? Eres tú, Bernardo. Tú creaste esta app y está entrando dinero. Entonces, tienes ya operando 4 años o 3 años y evidentemente tu negocio tiene ciertas liabilities legales, ¿no? Entonces, el inversionista lo que hace es, dice, ¿sabes qué? Te compro, invierto, te quedas tú como accionista con te voy a inventar el número, 10%, ¿no? Y yo te voy a retener un X% del precio de la inversión que voy a traer yo en la bolsa. Y entonces, a tu salida, tú vas a salir en 2 años, te voy a pagar ese monto con cierto rendimiento, cierto interés, pero te voy a descontar cualquier liability que me encuentre en el camino. Entonces, el inversionista tiene 2 ventajas. Una es que tiene al emprendedor operando y lo tiene en casa y lo tiene sentado al lado como accionista. Y 2, que cualquier cosa que no haya visto en el due diligence, cualquier liability que salga en el camino, te lo va a cobrar directamente tu... Okay. Me podrás decir, oye, es que ya existe la figura del escrow, y sí, hay otras mecánicas, hay otras herramientas, pero esta en particular es más directa. O sea, aquí ya no tienes el escrow agreement, ya no te tiene... Aquí es muy sencillo, es a la hora en que te salgas, te descuento de los 10 lo que salga de liabilities. Y ese es un riesgo que tú corres. ¿Cuál es tu ventaja? Que sales también con un rendimiento si todo está bien. Tu dinero extra, vamos a decir, va a traer un X rendimiento. Entonces empiezas a ver estructuras en donde ya hay una combinación de disposición a correr más riesgo, ¿no? Con la capacidad o la posibilidad de tener una recuperación en una forma más eficiente, más empresarial que legal, ¿no? Si lo quieres ver así. Sí. Y también aquí hay un tema de costo-beneficio. Oye, el due diligence que quiero hacer involucra una firma de abogados, una firma de contadores, una firma de laboralistas, una firma de fiscalistas, consultores, y le voy a dedicar $2 millones a mi due diligence. Está bien. Si tu inversión es de $100 millones, o sea, pues dedicarle $2 millones al due diligence, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Si mi inversión es de $50,000, ¿perdón? Ojalá todos pensaran como tú. Si mi inversión es de $50,000, pues, o sea, le tengo que dedicar $1,000 al due diligence, ¿no? Entonces, como bien dice Guillermo, ¿no? O sea, surgen vehículos cada vez más innovadores para reducir tu riesgo, asegurarte de que pues sigamos corriendo y no salga tan caro, ¿no? Pero sí, definitivamente también hay que balancear cuál es mi inversión y cuánto me va a costar el due diligence. Oye, por cierto, un caveat, ¿no? O sea, toda la imaginación y la creatividad que puedan tener el inversionista y el abogado corporativo y Luis Manuel, etcétera, siempre va a acabar teniendo que encuadrar en la parte fiscal, ¿no? O sea, ahorita que mencionaste el tema fiscal, ese es uno de los principales puntos de cómo estructuras esa inversión, ¿no? Entonces, ahí también tienes un marco que tienes que tener en mente al momento en que estás estructurando la transacción. Así es. De acuerdo. Bueno, aquí otro tema que creíamos que era importante, pues era simplemente platicar de el perfil de diferentes fondos de inversión y quién era el que aportaba
dinero en diferentes etapas de la empresa. Y aquí pues hablábamos de cuando son crecimiento acelerado, pues tenemos fondos de VC. Cuando la empresa ya está más madura, tenemos fondos de private equity, de buyout. Cuando la empresa ya está muy madura y ya es un tema más bien de reestructura financiera, pues tenemos los fondos de deuda de mezzanine o de distress, ¿no? Mira, si quieres pasemos a la siguiente. Sí. Bueno, sí, dentro de todos los, de las preguntas que un inversionista hace, una pregunta muy importante es el tema de ESG. Y sé que Guillermo pues, le ha tocado estar al tanto de eso, ¿no? Si quieres, Guillermo, platícate un poco de este tema de ESG, que es cada vez más importante y más preguntas se empiezan a hacer alrededor de eso. Sí, la razón. Perdón, quiero nomás hacer una pausa, interrumpirte 2 segundos. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla y las contestaremos al final de la exposición. No lo mencioné al inicio de la conferencia, pero lo quiero hacer ahorita para que, en dado caso de que surgiera alguna duda, pues nos la comuniquen a través de esa herramienta. Perdón la interrupción, Guillermo. No, la verdad es que la razón de ser de esta lámina es, hemos hablado a lo largo de la plática de algunas tendencias, ¿no? Que vas viendo en el tiempo. Pero este tema de ESG es ya un tema, yo te diría que ya no es tendencia. Bueno, aquí en México luego vamos siguiendo un poco lo que van haciendo los vecinos del norte, pero allá ya no es tendencia. O sea, las empresas tienen distintos intangibles, ¿no? Y esos intangibles te dan cierto valor. Este tema de ESG está siendo hoy por hoy ya uno de los puntos más importantes. Y de hecho, me regreso al tema del due diligence, Bernardo, nada más muy rápido, a decir que me ha tocado varias ocasiones en las que hemos hecho antes de salir con el cliente, antes de salir a buscar al inversionista o cuando ya se está a punto de, hacemos una auditoría para tener todo muy en orden. ¿Por qué? Porque este paso previo, esta auditoría que haces al propio inversionista, perdóname, al propio target, te permite que al momento de hacer ese due diligence por parte del inversionista, los tiempos corran más rápido, se encuentra algo que está ordenado, se encuentra algo que esté en buen estado legal y eso te da un valor. Es un intangible que te da un valor. Le representas un ahorro a ese inversionista. Y si lo sabes capitalizar o monetarizar este intangible, pues ahí tienes un buen elemento. Aquí, este intangible de ESG también es bien importante, ¿no? Al final del día, el tema ambiental, el tema de responsabilidad social y de gobierno corporativo son hoy por hoy temas muy sonados. En tema de gobierno corporativo, muchas veces me pongo en los pies, vuelvo a empezar, me pongo en los pies de un emprendedor en sus 20s que tiene esta app y que no tiene mucha idea de estructuras y de cómo constituir su sociedad y qué es gobierno corporativo. Bueno, cada vez creo que tenemos más elementos o más bases de las cuales partir. Y la SAPI vuelve aquí a ser una de esas bases. La SAPI ya te puedes montar en las disposiciones de gobierno corporativo que tiene la ley de mercado de valores y ya vas a tener ahí algo que no tienes que empezar de cero, ¿no? Y que te permite tener un proceso de toma de decisiones, de evitar conflictos de intereses, etcétera, que le van a dar certeza y transparencia a tu inversionista. En la parte ambiental y en la parte social, con tus stakeholders, que son pues todos estos terceros que están girando alrededor de tu negocio, llámale empleados, tu propia comunidad, tus proveedores, cada vez empezamos a ver más, ya desde hace tiempo, que es en el entorno de la iniciativa privada donde empiezan a darse esta reglamentación. Ahora ya ves los contratos de una OEM, de una compañía grande, a su cadena de proveedores ya les impone una serie de obligaciones en materia de anticorrupción, en materia de ambiental, en materia de diversidad. Ya empiezas a ver todos estos elementos a nivel iniciativa privada, es decir, ya la misma composición de negocios
te está llevando a que tu estructura contemple estos tres elementos porque te los van a exigir tarde o temprano. Y al que tú llegues a ofertar con un inversionista teniendo esto estructurado y con valor, o sea, que esto dé valor real, que no nada más sea papel, te puede representar una vez más un intangible con valor en tu proceso de inversión. Entonces hay que, el mensaje, sobre todo, insisto, al ámbito académico estudiantil es, hay que meterse mucho en este tema, estudiarlo, seguir la tendencia, porque sin duda es lo que viene hacia los siguientes años a ser el punto más importante. No, y me parece que está bastante bien documentado el que adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo, buenas prácticas en materia de responsabilidad social y buenas prácticas en materia ambiental, hacen que paguen un premio por el negocio, ¿no? Entonces, lejos de ser un tema simplemente de ser un buen ciudadano, o sea, creo que hay valor en ese tipo de prácticas, ¿no? Es correcto. Una pregunta que creo que también es relevante, es decir, oye, bueno, primero, ¿por qué el interés en invertir en capital privado? O sea, ¿por qué hay inversionistas que quieren invertir en capital privado? La realidad es que históricamente los retornos que tienen los fondos de capital privado han sido mejores a los retornos que estás viendo en los mercados públicos. Ahora, habrá que ver los retornos del 2021 y 2020, en donde tenías mercados públicos con más 25 y más 30. Pero en términos generales, cuando ves el histórico del S&P, o sea, desde 1917 a la fecha, o sea, el promedio del retorno del S&P anda rondando el 7,5 más o menos. Y el capital privado en etapas, en diferentes etapas, pues estás teniendo retornos netos ya de tus costos, pues entre 10, 12 a 15, 18, ¿no? Ahora, hay una complicación que es cuando tú inviertes en un fondo de capital privado, el dinero que tú estás invirtiendo no lo vas a ver hasta los años 5 a 10. O sea, tú en las primeras etapas del fondo estás aportando capital, que es el dinero con el que el fondo invierte, y luego ya en el año 5, 6, 7 y 8 empiezas a recibir tu capital de regreso, ¿no? Entonces, es una cosa por otra, es decir, oye, estoy sacrificando liquidez por un retorno más alto, ¿no? Y estoy dispuesto oye, pues en 10 años no voy a ver ese dinero, a cambio de un retorno compuesto, pues mejor que el retorno público. Ahora, como cualquier inversor responsable, no conviene todo tu dinero invertirlo en un tipo de activo. O sea, dentro de un portafolio diversificado, te conviene tener diferentes inversiones, ¿no? Y también muchas veces los fondos de capital privado tienen un mínimo de inversión que le piden a sus inversionistas, ¿no? Entonces, muchos de estos fondos, pues es para inversores sofisticados y para inversores con un capital considerable, ¿no? Pero, o sea, el bottom line, yo creo que el resumen es, estos fondos tienen un retorno histórico mejor que invertir en los mercados públicos. Sin embargo, hay un costo que es, pues no puedo sacar mi dinero en un cierto tiempo. O lo sacas castigado, ¿no? Sí. O lo tratas de colocar con otro inversionista que de alguna forma te sustituya y compre tu parte, pero tienes un costo sin duda. Exactamente, sí, o sea, sí, ya hay un mercado de secundario de inversiones en capital privado, pero generalmente te lo compran con un descuento. Entonces, o sea, tú pagas un costo por vender tu participación. Sí. Muy bien, pues creo que llegamos al final de la presentación, pero ya tenemos un par de preguntas aquí en la aplicación. Entonces, bastante interesantes, por cierto. Voy a empezar y por favor, Luis Manuel, Guillermo,
quien quiera contestar, adelante. La primera pregunta tiene que ver con cómo buscar capital semilla, ¿no? Menciona la pregunta que cuál es la opinión que tenemos de las incubadoras de negocio en universidades privadas, a estos programas famosos de Shark Tank. ¿Qué nos pueden decir acerca de pues, buscar capital semilla para financiar un negocio? Oye, Sí, no, definitivamente, eh, yo creo que la pregunta más complicada, ¿no? Es, oye, necesito ser rico para emprender, necesito tener familiares ricos o conocidos ricos que inviertan en mi negocio, ¿no? La realidad es que el ecosistema está creciendo. Definitivamente, todavía estamos en pañales comparado a otros países, pero está creciendo. Entonces, ya empieza a haber redes, networks de inversores ángeles en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, gente que se conoce y que hace ese tipo de inversiones. Un segundo tema que es muy positivo, bueno, tiene cosas positivas y negativas, pero bueno, concentrándonos en lo positivo es, conforme se van creando estos unicornios, conforme van saliendo estas empresas, los fundadores de estas empresas, a su vez, la riqueza que se crea, la usan para invertir en nuevas empresas. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se habla mucho de PayPal Mafia. La gente que empezó PayPal, Peter Thiel, Elon Musk y compañía, fueron y crearon otras empresas. Entonces, con el dinero que generó Peter Thiel de PayPal, fue e invirtió en Facebook. Con el dinero que Elon Musk sacó de PayPal, fue y empezó Tesla y SpaceX. Entonces, igual, los emprendedores que lanzaron Rappi en Colombia, ahora ellos son los que están empujando nuevos emprendimientos en Colombia, ¿no? En la Ciudad de México, la gente de Kavak también está generando nuevas empresas. Family offices, como donde yo estoy trabajando, y otro tipo de inversionistas, buscamos esas oportunidades, buscamos esos emprendedores. Otra vez, es un perfil. No todo el mundo le gusta invertir en esas etapas porque es de mucho riesgo y también logísticamente es complicado. Oye, sí, no puedo invertir en una, tengo que invertir en 20 y sí, a sabiendas que una va a sobrevivir. Entonces, el darle seguimiento a esas 20 inversiones también requiere de un equipo y de estarles dando seguimiento. Pero bueno, a lo que voy es, ya empieza a haber esas redes de ángeles, ya empieza a haber también fondos que se dedican a eso. En Latinoamérica, por ejemplo, 500 Startups es probablemente la más famosa. Un fondo que se llama Ideas y Capital, en Brasil, Maya Capital. Hay fondos que se dedican exclusivamente a esas primeras etapas y también hay gente que se dedica exclusivamente a invertir en esas etapas muy tempranas, ¿no? Aunque aquí, Luis, yo sí, digo, no soy experto en eso, pero creo que sí hay un elemento, dos temas importantes. Uno es que se ha democratizado el tema de la inversión. O sea, antes, el hablar de ese inversionista, te imaginabas a un señor con su traje en su oficina que está con sus gráficas, etcétera, ¿no? Hoy tú te puedes meter a, ¿cómo se llama? Kickstart o no sé si ese es el nombre, pero ahí puedes ser un inversionista, ¿no? Digo, por dar un ejemplo muy pronto, ¿no? Este tema, veía ahí en la pregunta que si Shark Tank, lo decíamos nosotros en broma hace un par de días. Si vemos la lámina de los tiempos, Bernardo, decíamos en la primera parte, en la de semilla y semilla, decíamos, pues eso es básicamente Shark Tank, de eso se trata, ¿no? O sea, no, la primera. Pues no es la primera, creo que es la tercera, pero esa mera. Entonces ahí decías, oye, tengo esto, pues yo te ofrezco esto y tan se acabó, ¿no? Y luego de las líneas punteadas hacia acá ¿y ahora cómo lo documento? Es más complicado. Pero se ha democratizado este tema de la inversión y tienes tanto esas opciones,
Y ahora el inversionista, pues no es ese señor de traje con sus gráficos, es cualquier chavo de 20 y tantos años que ya sabe que puede poner a trabajar ese dinero que tiene, mucho o poco, y empiezas a ver grupos de gente que se juntan para hacer fondos de capital, fondos de inversión, 5 o 6 personas que tienen un cierto pool de dinero y que empiezan a mover este tipo de inversiones. Entonces, es algo que empieza a ser cada vez más común, más accesible, me atrevería a decir, y que no es tan difícil ya de pensar que en el futuro va a ser algo muy ordinario. Ya está ahí la tecnología blockchain, ¿no? Que te permite, pues inclusive invertir en forma rápida en criptomonedas, etcétera. Fintechs, ¿cómo se llama esto de crowdfunding? Todos estos temas están basados en la tecnología y regreso a la primera lámina, ¿no? O sea, sí, los nombres que vemos ahí son de tecnología. Sí. Hay otra pregunta interesante que tiene que ver con el aspecto ESG del que hablábamos hace unos momentos. Y la pregunta es, ¿cómo se materializa en una empresa el ESG? ¿Se hace un documento con estos objetivos? ¿Se toma una decisión por algún órgano corporativo y con eso basta? ¿Cómo funciona o sea, la implementación y la adopción de este tipo de acuerdos? Por eso comenté que no solamente puede ser papel. O sea, sí en efecto tienes que generar ciertas políticas y documentar, ¿no? Sí. Para darle una estructura. Y sí en efecto tienes que darle las formalidades que requiera, y hablo tanto legalmente, es decir, habrá elementos que tengas que subir estatutos, habrá elementos que tengas que mantener documentado en políticas accesibles por distintas vías, etcétera. Pero ese es como que un paso, ¿no? La realidad es que tu actividad como empresa tiene que ser congruente con esas políticas y realmente lo que el inversionista va a ver, aquí Luis Manuel, tú dime, es cómo se materializa eso hacia el exterior. ¿Qué le estás regresando a la comunidad? ¿Qué es lo que en verdad está haciendo ambientalmente hablando? Todo eso es medible. Entonces, cuando tienes esas métricas es cuando lo puedes capitalizar y monetarizar. Sí, la verdad es que el tema es súper amplio porque, o sea, ESG cubre todas las actividades de la empresa, ¿no? Pero la documentación y los procesos que sean reales, o sea, que no sea, sí, nosotros efectivamente no discriminamos. Bueno, pues, a ver, enséñame tus políticas de reclutamiento. Oye, a ver, ¿cuáles son los procesos que lleva a cabo Recursos Humanos en caso de haber un caso de discriminación? ¿Cómo se le da, cómo se canaliza? ¿Quién está a cargo de esos temas dentro de la jerarquía? Oye, es una persona en Recursos Humanos, perdida en su cubículo. Oye, no, es algo que escala a nivel consejo, a dirección general. O sea, todos esos, o sea, es súper amplio, pero, o sea, lo que te buscan es documentar procesos y que en la práctica sea real. ¿Cuántos asientos tienes en consejo que sean de diversidad? ¿Cómo son tus procesos para tener un balance de género? Sí. O sea, todos esos elementos al final del día son cosas medibles. Claro. Que si las sabes poner, hacer visible, pues las puedes de alguna forma... Sí, inclusive, oye, a ver, dices que, o sea, transformas tus comunidades. Bueno, ¿cómo lo mides? O sea, ¿cuál es el indicador? A ver, enséñame la historia del indicador. No, pues, o sea, no, a ver, o sea, no es nomás decirlo, es también medirlo y darle seguimiento. Claro, sí, compruébamelo, ¿no? Muy bien, gracias. Otra pregunta que veo por aquí. Los fondos privados de inversión a menudo son constituidos mediante fideicomisos. ¿Tiene una ventaja competitiva esta figura contra la figura de la SAPI? A ver, voy a tratar de entender un poco más acotada la pregunta, pero yo creo que aquí juega mucho el tema fiscal. ¿Ok? Ahora, en la parte meramente corporativa, realmente creo que la figura del fideicomiso entra, pero cuando tiene ciertos activos, por ejemplo, en un tema inmobiliario, sí va a ser mucho más común que manejes el activo en un inmueble, o los activos, perdóname, el inmueble o los activos en un fideicomiso.
pero en una inversión para ser socio accionista en la entidad, realmente vas a utilizar la estructura de sociedades, SAPI o la que decidas, ¿no? Pero no, tratando de contestarla, no creo que va más en función de lo fiscal, Sí. y en algunos casos del activo particular o de los activos en particular, que desde la perspectiva de como inversionista, ¿qué me conviene más? Es más eficiente transferir acciones y es más eficiente sacar tu retorno, etcétera, vía acciones que vía derechos fideicomisarios. Sí, y también el tipo de, ¿cuál va a ser, a qué se dedican las empresas en donde inviertes? Por ejemplo, si tú vas a invertir en una empresa que presta, entonces también pudiera ser, valdría la pena prestarle a esa empresa que presta, y entonces entras a una SOFOM. También es muy popular tener una estructura en Canadá, por ejemplo. O sea, hay todo tipo de estructuras ligadas al tema fiscal y también ligadas a qué se dedica el target al que vas a invertir. Sí. Pero incluso en las estructuras que son vía Canadá y luego con algún escalón en Estados Unidos para que entren, incluso son general partnerships, o sea, sí. No ves fideicomisos. Es correcto. Entonces sí te diría que el fideicomiso aquí sí creo que es menos visto, salvo por los casos que mencioné. Es correcto. Sí, de acuerdo. Esta pregunta la habíamos platicado desde hace un par de días que charlamos acerca de la conferencia y tiene que ver con la evaluación de las empresas, ¿no? Creo que un tema fundamental dentro de todo esto es precisamente, pues bueno, estamos levantando capital, ¿cuál es el número, no? Entonces, ¿cuál es el proceso para evaluar, empresas dentro del ecosistema del capital privado? Y varían estos procesos dependiendo de la etapa en la que nos encontramos o la etapa de madurez de la empresa. Totalmente, sí, no, la forma de ponerle un precio, sí cambia mucho dependiendo de la etapa, ¿no? Entonces, en las primeras etapas en donde no tienes ingresos, tienes básicamente un plan de negocio, pues realmente te vas con reglas de dedo y típicamente dices, oye, pues por el 10% de tu empresa te voy a dar $30,000, ¿no? O sea, así es más o menos como 500 Startups se maneja. Sí. Conforme hay más claridad sobre la propuesta de valor y cómo se genera utilidad, entonces pues ya tal vez empiezas a acercarte un poco más a temas de generación de flujo de efectivo, ¿no? En etapas tempranas, lo que rige muchas veces es el retorno que necesita el inversor. Entonces, un fondo de VC necesita por lo menos un retorno del 30% anual compuesto. Entonces, lo que va a hacer el VC es decir, a ver, en 5 años voy a tener que vender mi participación en esta empresa. ¿Dónde creo que esta empresa va a estar en 5 años? Y entonces, proyectan el valor de esa empresa en 5 años y luego se van para atrás y dicen, ok, para llegar a ese retorno, hoy necesito tal porcentaje de tu empresa para este dinero que te voy a poner. Entonces, es un poquito como que al revés, es decir, hoy saber qué retorno necesito y entonces en base a eso le pongo precio a tu empresa, ¿no? Sí. Ya otra vez, conforme la empresa es más claro esa generación de flujo, entonces pues tal vez haces un modelo de descontar los flujos futuros de efectivo y lo traes a valor presente con una tasa de descuento. Pero depende de la etapa en donde esté la empresa. De acuerdo. Follow-up, porque acaba de aparecerme aquí en las preguntas y creo que es interesante la pregunta. Dice, ¿no creen que es un poco engañoso para el mercado en general valuar en cientos de millones o miles de millones una startup que no tiene ventas o tiene muy pocas ventas o no tiene utilidades? Y esto no estaría generando una burbuja, ¿no? Especulativa en el sector. Pues mira, o sea, ¿por qué vale
un boleto de ir y al cine 100 pesos, ¿no? O sea, pues eso es lo que el mercado le puso. O sea, Claro. si yo pongo una sala de cines y cobro 1,000 pesos por ir al cine, pues probablemente no mucha gente me lo va a comprar. Si le pongo un precio de 50, pues no van a salir mis costos. O sea, es un poco, eso es el precio al que está en ese mercado en ese momento. O sea, estamos en una burbuja o no, está caro pues el tiempo te lo va a decir. O sea, más bien es decir, a ver, en este momento, ¿en cuánto se están vendiendo o en cuánto están colocando empresas con esas características? Y eso es lo mejor que puedes hacer. O sea, también yo argumentaría, oye, un departamento en la colonia del Valle debería de valer $1,000,000. Pues yo diría que no, pero pues a eso se están vendiendo. Hay una burbuja en los departamentos en la colonia del Valle, pues maybe, pero pues ahorita a eso se están vendiendo. Entonces, o sea, entiendo la pregunta y sí, constantemente nos hacemos esa pregunta de si oye, ¿realmente vale la pena o no comprar o invertir a esa evaluación? Pues no sé, pero, o sea, pues es a cómo está el mercado. Sí. Ahí, Luis Manuel, no sé si tú nos puedas decir, pero hay que tomar en cuenta que la evaluación, y yo para nada soy experto en eso, no es necesariamente tan meramente matemática ni objetiva de decir, esto vendes o este es tu EBITDA y entonces te pago eso por tanto, ¿no? O sea, y menos en una startup donde tienes unos elementos distintos, ¿no? Que es el tipo de solución que estás dando, el tipo de problema que estás resolviendo, cómo está respondiendo el mercado ante esa solución que estás dando, etcétera. O sea, no es nada más elementos objetivos. Creo que hay otros que son más de percepción que suman, y más en el caso de una startup, ¿no? Donde no tienes el camino recorrido para que sea puramente objetivo y puedes decir, tengo estos activos, tengo estas ventas en estos años, o sea, mucho más robusto allá adelante. 100%, ¿no? Y hay muchísimos elementos que entran, o sea, realmente es una cantidad de cosas cualitativas y cuantitativas. Oye, soy un emprendedor que puso una empresa y que pues me la vendieron o me la compraron, perdón, me la compraron en $100,000,000 o en 200. Oye, soy un emprendedor que es la primera empresa que vendo, o sea, aunque hagan exactamente las mismas cosas, una va a valer más que la otra. O sea, aunque objetivamente digamos, es que pues deberían de valer lo mismo, pues no. También, oye, estamos en las empresas por estar en Silicon Valley automáticamente valen más que las empresas por estar en la ciudad de Monterrey. O sea, y las empresas de Monterrey valen más que las empresas de Mérida. O sea, ¿por qué? Costo, o sea, es oferta y demanda. ¿Cuál es la oferta de capital de inversores y cuál es la demanda por oportunidades? Sí, de acuerdo. Gracias. Otra pregunta que quizás es pues más propia de México, pero ¿qué tanto influye en este espacio pues las políticas públicas que ha pues, perseguido pues, la administración federal estos últimos años? Es algo, me ha tocado en alguna ocasión platicar con personas que están dentro de este ecosistema y algunos me dicen, pues sí, sí es un tema que afecta al mercado, y otros me dicen, oye, mira, el mercado es tan grande, hay tantas oportunidades que realmente no lo vemos como algo que afectara el espacio, pero en su opinión, ¿qué les parece pues, el efecto que pudiera tener estas políticas? Ahorita te dejo, Guillermo, dar tu punto de vista. Mira, yo creo que influye otra vez en diferentes etapas. En los últimos, híjoles, quiero decir, 2 años, tal vez hasta 3 años, no ha habido ninguna oferta inicial pública Sí. en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Pero por otro lado, tienes una cantidad de inversiones en etapas medianas y tempranas. Entonces, yo parecería que el ambiente de negocios está teniendo un efecto diferenciado. Entre más
tal vez madura está la empresa, le afecta más ese ambiente de negocios. La industria en donde la empresa juega también afecta, ¿no? O sea, una empresa que juega en la industria o en el sector energético, pues ahorita nadie le va a meter un centavo. Entonces, o sea, como que depende de dónde juegas y dónde estás, que influye más o menos la acción de la autoridad. Todo lo que es fintech, pues también tuvo un boom, de repente las licencias se bajaron, o sea, como que depende. Yo te iba a preguntar, Bernardo, nada más si tenías ahí el dato de un poquito más específico de qué políticas se refieren, pero pues, supongo que son estos temas energéticos sobre todo. Lo que nosotros hemos visto es que sí hay un alto a la inversión, o sea, sí está deteniéndola por la incertidumbre y porque hay una clara tendencia hacia dónde va lo que trae el gobierno en su proyecto. Ahora, regreso al tema de hace rato. Bueno, ahorita decías, Luis Manuel, no han habido IPOs y se han estado deslistando algunas, pero además, pues no hace mucho, no me acuerdo, pero deben ser unos 5 años, se abrió un segundo mercado que no ha logrado levantar, ¿no, Luis Manuel? Entonces, sí, es correcto. O sea, Viva, sí. la tesis o la premisa era que la Bolsa Mexicana de Valores estaba actuando pues, de cierta manera como monopolio y que no estaba incentivando a empresas medianas a listarse y que necesitabas pues alguien disruptivo con nuevas reglas que iba a incentivar a ese listado de empresas medianas. La realidad es que pues, no ha funcionado, ¿no? Y es otra vez un tema de oferta y demanda. La realidad es que en general, como país, ahorramos muy poco. Hay muy poco dinero ahorrado en el país y no hay suficiente gente que tiene una cuenta en una casa de bolsa para invertir en esas empresas públicas. Entonces, mientras no resuelvas ese tema de ahorro interno, no vas a resolver el tema de los pocos IPOs. Y además, donde sí hay mucho dinero y muchos recursos es en las Afores, pero las Afores tienen unas restricciones muy fuertes en cuanto a poder invertir en equities. Entonces, una cosa buena que es proteger el ahorro de los trabajadores, desafortunadamente, pues tal vez se pasaron un poco la raya en cuanto a restricciones de qué tipo de inversiones pueden hacer las Afores, y ese es dinero que pudiera estar impulsando y pudiera estar invirtiendo en estas empresas, pero desde mi punto de vista, tal vez pudiéramos ser un poco menos duros en cuanto a esas reglas para incentivar el mercado público, ¿no? O sea, si tú ves el porcentaje, el valor de mercado de todas las empresas públicas en México dividido entre el PIB, es algo así como 0.4. En Brasil es casi 0.7, 0.8. En Estados Unidos es, o sea, 2.3. No, perdóname, no es cierto. En Estados Unidos es como 140. La realidad es que, o sea, es un mundo de diferencia entre el dinero que se puede invertir. Sí. Pero pareciera ser por lo que vimos ahorita al inicio de la conferencia que pues el ecosistema como de venture está un poco aislado porque bueno, estos unicornios han sido pues, recientes, ¿no? En los últimos años, como que pareciera ser que en ese sector todavía hay bastante apetito por invertir, no obstante todo este otro ruido. Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que si hay algo positivo y hay algo que podamos decir hoy, ¿sabes qué? Aquí hay algo, definitivamente es en el ecosistema de venture en México. Sí. De acuerdo. Por aquí hay un par de preguntas que tienen que ver con crowdfunding y con fintech.
no es un foro específico de crowdfunding o fintech, pero quisiera preguntarles si tienen alguna opinión al respecto, desde un punto de vista de su regulación, del desarrollo de estas industrias en el país. Yo creo que sí es un tema que ojalá ataquen en una conversación futura, Sí, sí. porque hay mucho que platicar de eso. Yo no soy experto, pero otra vez te marca, ahorita ligando a la pregunta anterior con esto, otra vez te marca esta tendencia democratizadora de las inversiones, ¿no? Entonces, Sí. hoy tú ves un programa de televisión y ves anuncios de apps para comprar acciones. Ves anuncios de crowdfunding, ves anuncios de criptomonedas. Oyes el radio a la mañana a los noticieros y hay una mención de cómo invertir en acciones vía una casa de bolsa. Facilísimo, ¿no? Te damos casi ya armado todo para que entres en forma eficiente. Hoy empezamos mucho más a oír los términos family office, friends and family, toda esta terminología es bien importante porque te está dando dirección de a dónde va la tendencia. Entonces, la tendencia es tecnología, o sea, plataformas en donde puedas mover tus inversiones y los fondos, y una inversión mucho más directa y mucho más sencilla de entrar y salir que la que tendrías a lo mejor vía la bolsa, ¿no? Que sigue siendo relativamente sencilla. Pero hoy creo que la tendencia está ahí y sería bien interesante una plática de fintech y crowdfunding, porque además, si pecan de sobreregularla, Sí. pues van en contra de la tendencia. La tendencia es quitar Claro. intermediarios y la tendencia es que cueste menos invertir, y si las regulas, pues vas a empeorar las cosas. Sí. También, y sabes que déjame nomás hacer un paréntesis, porque algo de lo que no hemos platicado, pero también es cada vez un jugador más importante en el ecosistema, es también lo que se le llama el Corporate Venture Capital, que son Sí. corporativos que ponen un fondo de inversión para invertir en empresas de tecnología. Y un poco también ahí la lógica es decir, oye, yo como empresa, como corporativo, tal vez soy un poco lento en innovar, tal vez tengo procesos o tengo burocracia interna que no permite que buenas ideas crezcan y que generen valor para mi empresa. Entonces, pongo un fondo para invertir en startups y luego en un futuro puedo incorporar esa tecnología a mi empresa y pues hacer más valioso a mi empresa, ¿no? Ese también no solamente son pues fondos extranjeros o fondos de venture capital, no solamente son Los Ángeles o los family offices, también las mismas empresas están empezando a ser jugadores importantes en el ecosistema. Sí, es cierto, correcto. Pues nos quedan un par de minutos todavía y quisiera plantearles una última pregunta, y un poco para nuestro público, los integrantes de nuestro público que son alumnos y estudiantes de la facultad. ¿Qué herramientas le recomiendan a un abogado desarrollar si quisiera pues, tener una carrera en el ecosistema de capital privado, ya sea asesorando deals como external counsel, o bien trabajando en un family office, en un fondo, o inclusive dentro de un startup, ¿no? ¿Cómo nos podemos preparar como abogados si queremos tener una carrera en este espacio? Pues me voy a brincar rápido ahí, pero mira, yo sí, los que están aquí, que hayan estado en alguna de mis clases, saben que soy muy insistente en recomendar en que como abogados tengan un valor adicional a la parte, además del tema del derecho, y que no necesariamente constituye el meterte un diplomado o una maestría. O sea, el simple hecho de empezar a leer del tema, de empezarte a envolver de la terminología, de empezar a entender qué quiere decir todo esto, el tener las conversaciones con la gente que lo hace, ya sea porque los conoces o porque te metiste a trabajar como estudiante un verano con un broker financiero. Ese tipo de elementos creo que te construyen
conocimiento y te permiten ver cómo es el ambiente en el que estás navegando, ¿no? Entonces, o en el que quieres navegar. Entonces, creo que el primer paso creo que es que hay mucho ahí que puedes leer y puedes explorar y puedes investigar. El segundo es que estoy seguro que tienes a alguien muy cerca con quien puedas hablarlo. Ustedes que están en un family office, etcétera, son alguien que pueden tener una conversación o sea, cualquiera de ellos con ustedes y aprender. Y el poderte involucrar de alguna manera, ¿no? El poder a lo mejor acercarte en tu época de estudiante a trabajar en ese tipo de ambientes y a entenderlos. Creo que para mí eso es lo esencial, el que puedas ser activo y proactivo en el querer entender y conocer lo que estás, en este caso, pues este ambiente que es el de este venture capital, ¿no? Sí, no, definitivamente el abogado le puede crear muchísimo valor a una startup, a una empresa, desde, desde cómo navegar un ambiente regulatorio, a cómo hacer un contrato, a cómo pensar en derechos para los accionistas. Eh, el emprendedor pues no tiene esas herramientas, no conoce cuál es la forma correcta de navegar ese mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo, necesita el abogado, como bien dijo Guillermo, estar muy empapado de qué es lo que hace el startup, cómo lo hace, y temas de negocios, o sea, temas financieros. Entonces, todo lo que el abogado puede hacer para estar enterado de tendencias, estar enterado sobre cómo piensa un financiero, cómo piensa alguien de la parte corporativa, o sea, es súper importante. Entonces, sí, antes de decir, oye, necesito tomar un curso de negocios, o sea, estar familiarizado y leer, eso es el primer paso. Excelente. Pues muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Creo que fue una plática sumamente enriquecedora. De verdad, en nombre personal y de la facultad, queremos pues agradecer que nos hayan dedicado este espacio. Muchas gracias también a todos los asistentes que se conectaron y que nos escucharon. Los esperamos en la próxima sesión de diálogos y que tengan buenas noches. Gracias a ustedes, Fernando. Gracias, Luis Manuel. Buenas noches. Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego.